En nombre de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, es una alegría darles la bienvenida a este espacio que hemos preparado para ustedes el día de hoy, para hablar del tema que nos atañe en este mes de la diversidad, diversidades sexuales e inclusión, y así como compartir el pronunciamiento de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología con respecto al mes de las diversidades sexuales y genéricas. Para darnos la bienvenida, tengo el gusto de presentarles a Ana María Delgado León, presidenta de la FEMES. Bienvenida, Ana. Gracias. Gracias a todas y a todos. Pues sean bienvenidos a esta conferencia de prensa donde la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología hará un pronunciamiento en pro de las diversidades sexuales, la inclusión y el género. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, Rodrigo. Gracias, Ana. Tenemos un foro de expertas y experto maravilloso, además queridas y querido colega, que nos van a compartir en la siguiente hora un diálogo muy rico en torno al tema que nos reúne en esta tarde. Tengo el gusto de presentarles a Alma Aldana. Alma, bienvenida, gracias por acompañarnos, un honor y alegría. A Rina Riesenfeld. Rina, qué gusto estar juntos esta tarde. A Víctor Hugo Flores Ramírez. Víctor Hugo, bienvenido, muchas gracias. Y a nuestra querida Irene Moreno, que estará haciendo también todo el enlace con los medios de comunicación que nos acompañan. Gracias a cada una y cada uno de los representantes de los medios de comunicación que están con nosotros hoy. Y para esto le doy la palabra a Irene. Adelante, Irene. Muchas gracias, Rodrigo, y pues muchas gracias a todas las personas que el día de hoy se reúnen y se reunirán, porque obviamente esto tiene que tener un eco. Yo he estado en medios de comunicación durante más de 35 años y vaya, sí, Rina, haces esa cara de wow, sí, es verdad, entré a formar parte de las filas de los locutores de Estéreo Joven, una estación ya que desapareció porque ya todos estamos bastante más rucos que jóvenes, y entonces cuando yo comencé en este 1983 a tener incursiones como locutora y conductora en los medios de comunicación, realmente hablábamos de un México completamente distinto, en donde incluso los temas de derechos humanos, temas de diversidad sexual, temas de sexualidad, eran algo extraño, difícil, y por supuesto que estaba muy señalado y censurado por prácticamente todos los medios de comunicación. Había muy pocos espacios, todos amamos y queremos a Patti Kelly, que fue una de las pioneras que se atrevió en Radio Educación, que era una radio de Estado, a abrir estos temas, pero pues eran de esos pequeños islotes dentro de los medios. A lo largo de todos estos años, yo elegí estudiar para convertirme en educadora en sexualidad humana, porque me di cuenta de esta gran necesidad que había de parte de los oyentes, de los escuchas en la radio, de que habláramos de estos temas, porque yo tuve la oportunidad de conducir varios programas en donde empecé a invitar a los que después fueron mis maestros, a muchos sexólogos, sexólogas, bueno, pues muchos, Alma, Rina, Ana, formaron parte de las filas de muchos de los espacios de programas en los que yo nunca recibí una censura, he de decir, a las 12 del día o a las 11 de la noche, fuera cual fuera el horario, había total apertura para hablar de estos temas de sexualidad, de estos temas relacionados con la diversidad, con el placer, con la salud sexual. Quiero decir que desafortunadamente todo esto que parecía que venía como una ola gigantesca, ¿no?, que nos iba a llevar por el camino de la libertad sexual, de los derechos sexuales, de pronto ha tenido cierto retroceso. Yo como nunca he recibido ciertas notificaciones de ciertas televisoras o de ciertos espacios en donde me piden que sea discreta en mi manera de hablar, que no diga determinadas palabras soeces, y lo pongo entre comillas, como pene, como vulva, como vagina. Y bueno, pues esto a mí me pone un foco rojo frente a cómo las sociedades de pronto tenemos momentos de evolución, de apertura, y luego hay una involución y cerrazón. ¿Qué es lo que está pasando en este mundo contemporáneo? Pues vemos una desinformación en cuanto a sexualidad, aunque una sobreexposición de temas relacionados con la sexualidad, pero sin bases científicas. Entonces, predomina
en los medios de comunicación, la cosificación de las mujeres, la exaltación del sexo sin todo lo que implica a nivel de autoconocimiento, la exaltación de las relaciones sexuales en donde no hay una conciencia en cuanto a protección y en cuanto a conocimiento del cuerpo y las repercusiones que esto puede tener en la vida íntima de cada persona. Seguimos repitiendo estereotipos de género, el machismo, la misoginia, se hacen presentes en todos estos discursos en los que además podemos escuchar que hay programas en donde se puede alburear, en donde se puede hablar de esta forma respecto a la sexualidad para hacernos reír, para divertirnos, reproduciendo nuevamente todos estos estereotipos de los que yo les hablo, pero en donde no hay espacios para la educación sexual. Dense una vuelta por la radio, dense una vuelta por la televisión abierta y van a encontrar que difícilmente hay programas, tanto en radio como en televisión, que hablen de una manera seria, científica, de temas de sexualidad humana. Todavía como país, todavía como Estado, todavía como consumidores de información, tenemos muchísimos prejuicios y muchas deformaciones respecto a lo que en verdad es la sexualidad. Hoy que viene el día del Pride, que viene ya esto que tiene que ver con el pronunciamiento que hoy hará la Federación, que es tan importante, cuál es el posicionamiento de quienes formamos parte como sexólogos, sexólogas, como personas interesadas en la difusión y en la educación sexual, cuál es la postura y realmente qué tenemos que decir respecto a la diversidad, porque todavía pensamos que solamente algunos o algunas personas que deciden simplemente por diversión vestirse de colores y salir en carros alegóricos o ahora hacerlo en parte de manera virtual, es porque pues les gusta exhibirse, porque está de moda y no entendemos ni conocemos el trasfondo de la cultura homofóbica que también se reproduce a través de los medios de comunicación una y otra vez. La homofobia, la transfobia, la lesbofobia, presentes en los medios de comunicación sin un pronunciamiento de parte de nosotros como federación. Creo que es el momento oportuno, Ana María y todos los que somos miembros y miembros de este lugar en el que tendríamos que estar también en la discusión y en la atención de lo que está ocurriendo a través de los medios de comunicación para tener una fuerza que permite equilibrar, porque seguramente no podremos acabar con todos estos discursos en este sentido, pero sí podremos nosotros pronunciarnos y abrirnos los espacios dentro de los medios de comunicación para hablar con información basada en la evidencia, con información basada en la ciencia de lo que verdaderamente importa y es la educación sexual. Somos el primer lugar de América Latina de madres adolescentes y el embarazo adolescente está directamente relacionado sí con la pobreza, sí con la marginación, sí con el machismo, pero por supuesto con la falta de educación sexual. Desde mi lugar, desde mi trinchera como comunicóloga, de esos 30 años tengo por lo menos 15 años en los que no he cejado, no he parado un solo día de llevar a los medios de comunicación la educación sexual, desde un espíritu humanista y con la idea de que todos en un momento determinado, todas podamos ser un mundo en la que la diversidad sea parte simplemente de este gran paisaje que somos como humanidad y que dentro de los medios de comunicación cada vez haya más espacios. Me da mucho gusto la convocatoria que me hizo Ana María para poder también participar en este momento, llevando esta información, atascando a los medios de comunicación y a los colegas periodistas, sensibilizándolos respecto a la importancia, la relevancia que tiene que sí o sí hablemos de estos temas. Hungría nos despertó ayer con la terrible, desastrosa noticia que viola los derechos humanos, en donde el Parlamento decide prohibir la educación sexual, los temas de educación sexual dentro de los medios de comunicación, porque asocian la educación sexual con la pedofilia. Imagínense el nivel de ignorancia que si nos descuidamos tantito, en una de esas podemos vernos involucrados como mexicanas y mexicanos en una situación parecida o igual y no lo podemos nosotros como gremio permitir. Así que bueno, yo me siento muy feliz de estar aquí esta tarde y con el compromiso
de que no dejemos de hablar y que no dejemos de educar, que es parte de nuestras obligaciones como sexólogas y sexólogos. Muchas gracias, Irene. No dejemos de hablar, no dejemos de alzar la voz por los derechos humanos, no dejemos de hacer educación integral en sexualidad. Tengo ahora el gusto de presentarles y darle la palabra a nuestra querida Alma Aldana para compartirnos un mensaje. Alma, adelante. Gracias por estar aquí, la mesa directiva de FEMES, y especialmente gracias a Irene, Reina, Víctor y demás. Yo quería irme un poco más tarde, retomando las palabras de Irene. Más tarde, Nancy Cárdenas empezó en Radio UNAM a hablar de sexología y fue la primera mujer que en el Día Internacional, en la conferencia mundial que fue en México, levantó la mano y habló de yo soy lesbiana. Silencio total, pero fue muy interesante. También quiero recordar a Marta de la Lama, que en el 13 del 13, ¿te acuerdas, Irene? Tú estabas bien chiquita. Pero lo recuerdo. En el 13 del 13 fue quien empezó a hablar de condón, del uso del condón con Francisco Paco, el de Ave de México, Francisco Estrada Valle, y era súper censurado, ¿no? Y de diversidades. Y me acuerdo que me decían, no hables de diversidades, habla del condón y habla de ustedes, ¿no? Y se metió una mosca y empecé a hablar en primera persona, ya sabes. Pero fue muy interesante. Y Verónica, nuestra Verónica, que empezó con diálogos en confianza, no hay que olvidarlo. Y en el Museo del Chopo existía un gran taller de mujeres feministas donde estaba Noé. No recuerdo ahorita su apellido. Y fíjate, conocí a su hijo. Ahorita Noé ha de tener como 87 años. Y ella empezó con los talleres de Museo del Chopo. Es importante decirlo porque la memoria es terrible, ¿no? Y la historia se olvida. Y entonces la educación sexual empezó en esos lugares, en esos medios de comunicación. Y bueno, muy interesante. La UNAM siempre nos ha dado espacios también, no en todos. En psicología costó mucho trabajo por Prosexum, con Selma, en AMES, en Necio Esther Corona y así. Lo importante es decir que a estas alturas, como bien lo mencionas, mi querida Irene, vamos como para atrás en algunas cosas como cangrejos, ¿no? Y esto es terrible porque a la gente le sigue dando mucho miedo hablar de sexualidad, más de sexualidades y más de diversidades y de orientaciones sexuales. Le da mucho temor cuando en cada familia hay alguien, no me cabe la menor duda, y que este país está compuesto de diversidades, de gente muy valiosa, muy importante, muy combativa. Y antes se mencionaban activistas como algo despectivo. Oye, es un honor ser activista. Yo me acuerdo que me presentaban en algunos lugares como activista y en vez de decir todo mi currículum, también tengo doctorado y maestrías, y, ¿no? Pero es interesante. En San Francisco, California, cuando estudié ya la maestría en sexualidad humana, el rector nos invitó a su casa y fue algo maravilloso. Estaba su pareja hombre gay, ¿no? Y hombres y mujeres con sus parejas de todas las orientaciones y no pasaba nada. Yo decía, wow, qué rico, qué delicia. ¿Cuándo podrá ser así de relajado y de importante los currículums de las personas por sus derechos humanos, por el respeto a estos, por la integración y no la exclusión, por el respeto, ¿no? No tendría que existir y qué bueno que existe, un lugar de derechos humanos y del Consejo Nacional contra la Discriminación, pero existen y existe por algo. Y tomando otras de tus palabras, cada vez que veo 3 programas de televisión donde disfrazan a hombres de disque gays,
y hacen chungas muy bromas, entre comillas, las bromas son muy machistas y misóginas y homofóbicas, y educan, o a otros artistas los sacan del closet, ¿no? Ventaneándolos, ¿no? O a otros jugando con peluches, o a otros después del programa de Ciro. Y me impresiona mucho. Antes la FEMES denunciaba esto públicamente, la misoginia, el maltrato. Y es terrible que sea el país número 1 en feminicidios y en abuso sexual. Le ganamos a los países de guerra. Y la homofobia. No sé ahí exactamente qué número tenemos ahorita, y transfobia, pero hay mucha ignorancia. Y es muy importante este espacio de la FEMES y de la Comisión de Género y de Diversidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alma, querida. Gracias, Rodrigo. Palabras desde el corazón y este viaje también al reconocer que es importante el entender nuestra historia, dónde empieza todo, dónde nacen estos movimientos para tener los derechos que tenemos hoy. Muchas gracias, Alma. Tengo ahora el gusto de darle la palabra a Víctor Hugo Flores Ramírez, que nos compartirá un mensaje también. Adelante, Víctor Hugo. Gracias, Rodrigo. Pues un tanto en esta misma línea de lo que Alma nos comparte en un recorrido histórico, pues tengamos presente que México durante 42 años y este próximo sábado serán 43, pues los grupos de la diversidad sexual pues, han salido a las calles para llevar a cabo una lucha por el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Y hacen visible en su caso tanto una pluralidad cultural como también una pluralidad sexual, ¿no? Debemos tener presente desde el punto de vista jurídico que pues los derechos humanos son una parte esencial de todos y todas y todes nosotros, y con ello un aspecto fundamental en la construcción de nuestra sexualidad, libres de prejuicios, de estereotipos y más en temas de diversidad sexual. En esta suerte de acompañamientos a estas luchas sociales, pues han venido otros grupos, parte de la academia, parte de la sociedad civil, y dicho sea de paso, pues un grupo de profesionistas, en especial de la sexología, de los cuales pues estamos conscientes de la necesidad, ante todo, de hacer visible todos estos procesos de discriminación y violencia que por razón de orientación sexual e identidad de género, en su caso, restringen el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Viene también ahorita a mi mente, pues recordemos que en la última encuesta nacional de discriminación, respecto de la población que fue muestra para este propósito, había señalado que cerca del 60% de esta población señaló que no estaría conforme con que parejas del mismo sexo establecieran un proyecto de vida en común, y que aproximadamente el 40% de esta población muestra también había manifestado que no compartiría una habitación o rentaría una casa a personas de la diversidad sexual. Esto es pues un ejemplo, una muestra en este caso pues de la gran discriminación y los prejuicios sociales y los estereotipos de género que vivimos. Vivimos lamentablemente en una sociedad, claro, no toda, pero sí parte, que segmenta, estigmatiza, discrimina, sanciona todo lo que es plural, todo lo que es diverso. Y en este caso, lo que es diverso a una norma establecida, que es la parte heteronormativa, pues va a ser sancionado culturalmente, ¿no? En esta lógica, pues bueno, también no podemos desconocer los grandes avances que ha habido en el ámbito legislativo, judicial, en el terreno de los derechos y en la conquista de los derechos de la diversidad sexual, como han sido los matrimonios igualitarios, el reconocimiento jurídico de las identidades sexogenéricas. Pero también tenemos que tener conciencia de que nos falta un gran camino por recorrer, y está dentro de una agenda pública todavía pendiente, pues el reconocimiento de identidades de la infancia trans, está pendiente una eficiente procuración de justicia para los transfeminicidios en este país, ¿no? También la creación de protocolos escolares que ayuden a prevenir los bullying homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos y bifóbicos. Generar también, por ejemplo,
programas de no discriminación hacia parejas lesboparentales, homoparentales en esta lógica, ¿no? Entonces, también viene a mi mente, dentro de una agenda pública pendiente, pues establecer una mayor partida presupuestal para la construcción de políticas públicas en diversidad sexual. Y también generar, en su caso, programas de no discriminación a las personas intersex o trans en justas deportivas. Esto también es algo de lo que poco se habla, pero hoy en día, a razón de las Olimpiadas que se celebrarán este año en un país diverso, pues es un tema que se ha puesto también sobre la mesa, ¿no? En esta lógica, para cerrar mi participación, pues estar conscientes que todavía nos falta un gran camino por recorrer para poder construir pues una sociedad más plural, más diversa, más igualitaria, más incluyente en favor de la diversidad sexual. De ahí que nazca en esta lógica la oportunidad y el compromiso por parte de la Federación de hacer el pronunciamiento que en unos minutos más se realizará. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Víctor, por este mensaje. Y sí, como bien dices, si bien hay grandes logros, los retos son aún muy grandes. Seguimos en una sociedad muy dividida, en una sociedad con mucha inclusión, con muchas violaciones de derechos humanos, y nos toca a quienes hemos hecho este compromiso social, pero también en todos los hogares, el sembrar estos valores de igualdad, estos valores de respeto a todas las personas, sin importar su orientación o identidad sexual. Muchas gracias, Víctor. Tengo ahora el gusto de darle la palabra a nuestra querida Rina Reisenfeld para compartirnos su mensaje en esta tarde. Adelante, Rina. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues siguiendo con la misma línea, a mí lo que me preocupa es que teniendo artículo en la Constitución, siga habiendo estados que toman decisiones por una creencia personal y no por una obligación política, ¿no? Entonces me cuestiono mucho cómo estamos llevando las cosas en el país, porque yo creo que falta mucha educación, empezando por las personas que nos dirigen, porque si las personas que avalan leyes en función de lo que creen y no en función de estudios que hay, de cosas ya revisadas, incluso encima de la Constitución misma que ya fue aprobada, y todavía es una vergüenza que haya estados que todavía tienen la cara para decir que no están de acuerdo, si están de acuerdo. Creo que las leyes no tienen que ver con lo que uno está de acuerdo, sino con una revisión profunda de derechos, no con una opinión personal de ciertos individuos. O sea, eso es una cosa terrible, ¿no? Luego, mucha gente cree que el no dar derechos borra a las personas. Las personas LGTBI, TTT más, todas las letras existen. La gente trans tiene derecho a su identidad. Es gente que se siente mal consigo misma, no hace un daño a la sociedad. Yo creo que tenemos muy confundidas los valores y eso a mí me preocupa muchísimo, muchísimo. O sea, la violencia sale en la tele de 7 de la mañana a 12 de la noche, en las caricaturas, en las noticias. Las noticias hablan de pura violencia, no hay una noticia que hable de algo diferente. Hablan de cosas terribles que suceden en todas partes, pero eso no nos preocupa, pero que se dé educación sexual parece una cosa dramática. Entonces, ¿cómo tenemos los valores? Que dos personas adultas se amen resulta una cosa dramática, inconcebible, de miedo, de todo lo que quieras, pero que se maten mujeres a diario por todos lados resulta una cosa que ya no violenta mayormente. Yo veo que nos da más miedo el amor que el dolor, tristemente, porque el dolor no le tenemos problema. Nadie ha hecho una manifestación porque los niños ven en la tele tanta violencia. Nunca he visto eso, pero sí hay una manifestación porque los niños no deberían de ver dos personas del mismo sexo darse un beso, cuando ya se ha comprobado que la orientación sexual no se contagia, es como un diestro y un zurdo. O sea, si los niños ven gente dándose un beso, ellos le van a dar un beso a quien ellos sientan. No es algo que se pega ni nada. Entonces,
parece que nos hemos pasado la ley por encima de la Constitución, por encima de estudios científicos. Se ha visto que no se contagia, que no se aprende, que el que no es gay no va a ser gay. La gente trans habla de su derecho en su cuerpo, en su bienestar y en su persona. Eso no es un daño social. Y confundimos la criminología o confundimos esta parte de delito que es agraviar a otro con el derecho a existir y a estar bien en uno mismo. Creo que hay una confusión gigantesca de valores. Somos una cultura que nos gusta reírnos del dolor ajeno y mofarnos de la desgracia. Si se fijan, cada vez que hay una desgracia, somos el país número 1 en memes y chistes. Estamos acostumbrados a minorar y la broma la usamos para minimizar cosas que son realmente graves como sociedad. Estamos hablando que la seguridad y los derechos, la dignidad de las personas está en juego y la paz de las personas está en juego, y a nosotros el chiste y la broma a todo lo que dan. No se prohíbe que la gente insulte y humille a personas de la diversidad sexual, pero sí se prohíbe que las personas de la diversidad sexual se den un beso, se casen, o sea, eso es lo que se prohíbe. Entonces, yo quiero cuestionar los valores, me preocupan muchísimo dónde estamos parados o qué es lo que entendemos. La educación sexual reduce embarazos, reduce violencia, hace que la gente elija mejor pareja. O sea, el bienestar nos da pánico. Es algo que hay debates para prohibirlo. Hay corrientes de todo tipo, pero la violencia, yo nunca he visto que haya grupos que hagan un debate acerca de la violencia, o grupos de mamás y papás que estén manifestando de cómo es posible que nuestros hijos estén creciendo en un mundo así. Ahí no, pero sí es terrible que se cuestione que hablar del condón o de anticonceptivos o del derecho al amor, eso sí sea una cosa inconcebible y una desgracia. Entonces yo nomás quiero invitar a la población a la reflexión de qué estamos haciendo, a dónde vamos, y sobre todo a nuestros dirigentes, que a mí me parece inconcebible que se tomen decisiones desde la ignorancia y desde opiniones personales y no desde una revisión muy clara de los derechos y de qué se trata un tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Rina querida. Y le doy la palabra a nuestra presidenta, Ana María Delgado, ahora. Muchas gracias. Todo lo que aquí nos han referido es de suma importancia y no lo podemos dejar pasar. Esto, pues, está grabando esta sesión y, pues, como dice Irene, va a tener continuidad, sí, porque se tiene que escuchar. Tenemos que seguir haciendo eco porque es muy importante. Ahora yo le pido al vicepresidente de la Federación, a Rodrigo Moeno, que nos dirija unas palabras. Por favor, Rodrigo. Muchísimas gracias, Ana María querida. En nombre de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, el refrendar nuestro compromiso con las personas de México, de todas las edades, de todas las diversidades, para seguir trabajando incansablemente por sus derechos, nuestros derechos, los derechos de todas, de todos y de todes. Nuestro vehículo es la educación sexual y la sexología porque creemos firmemente, basados en la evidencia científica, que es a través de la educación sexual que podemos derribar estas barreras, que podremos más pronto lograr esta igualdad de derechos para todas, todos y todes. Y como miembro de la FEMES también, desde Fundación México Vivo, tengo el gusto de compartirles la campaña que estamos lanzando el día de hoy, de Diversa, con un mensaje a favor de la igualdad de derechos, y que, si me permiten, compartiré ahora con todas y con todos ustedes. Es un llamado a la unión en estos tiempos de división. Dicen que estamos en un mundo más dividido que nunca, polarizado, de extremos que parecieran no querer tocarse. Lo que no nos dicen es que la división es la excusa perfecta para dejar de avanzar. Terminemos con la discusión de quién es y quién no es una mujer. Que no te indigne ver un monumento pintado, porque también eso es arte.
el arte de ponerse en el lugar de ellas, en el mío, en el de ella, en el de ellas y nosotros. Respetemos los pronombres. Todas las palabras se dijeron una vez por primera vez. No más banderas que resten, sino que sumen. Ni fifís ni chairos. Todos ciudadanos. Basta de ladies y lords. La nobleza que debería ser noticia es la buena, la de adentro. Y que tu pelea solo sea aquella que quieres pelear. Nunca más una infancia vivida con disfraz. Los disfraces se sacan en las fiestas. Que lo único polarizado en tu vida sean los vidrios de tu auto y que aún así ni siquiera los necesites. Vacunémonos de una vez, pero que la primera dosis sea contra el odio, la segunda contra la intolerancia. Celebra la diversidad, todos unidos. Aunque este año no haya marcha, baila con orgullo. No importa si esta vez es desde tu casa. Hagamos un zoom a lo que es importante. Lo diverso no debería estar nunca dividido. Nadie debe ser dividido. Y celebra. Celebra alzando la voz. Porque eso dará fuerza al oprimido, al invisible, al desplazado, al que todavía no es capaz de decir su nombre. Diversos solo podremos ser si estamos verdaderamente unidos. Diversa. Música, igualdad, unión. Muchas gracias por el espacio para poderlo compartir. Gracias, Ana. Colegas, Gracias, felicidades. y gracias, Sí. debo decir, a todas las empresas que lo produjeron donado. Es un trabajo que no ha costado en la suma de todas las empresas que se sumaron para poderlo producir. Muchas gracias. Y ahora le doy la palabra a la presidenta de la Federación, Ana María Delgado, para compartirnos el pronunciamiento de la FEMES con motivo del Mes de la Diversidad. Y alcemos la voz. Debemos alzar la voz y seguir alzando la voz. Pronunciamiento de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología FEMES, con respecto a las diversidades sexuales y genéricas, en conjunto con la Comisión de Género y Diversidades. La FEMES declara su postura a favor de los derechos humanos de todas las personas y sus diversidades sexuales, para promover la inclusión, la aceptación y el respeto en todos los ámbitos de la vida. Es indignante que todavía algunos estados del país no se hayan abierto al diálogo y obstaculicen los derechos humanos de sus poblaciones sexodiversas, sin tener o presentar ningún argumento objetivo y rechazando, además, las disposiciones de nuestra Constitución Federal y los tratados internacionales en derechos humanos. Considerando que la violencia es un problema de salud pública, desaprobamos de la manera más contundente y enérgica todo tipo de violencia hacia las personas que no entran dentro del canon heteronormativo o binario, por razones de identidad de género, expresiones de género y orientaciones sexuales. La dignidad humana y la libertad son derechos inherentes y esenciales al ser humano y constituyen la base de todos los derechos humanos, los cuales son necesarios para que las personas desarrollen de manera plena su personalidad. Toda persona está en la libertad de construir de manera autónoma su proyecto personal de vida, y que incluye, entre otros, el goce y ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Los derechos humanos no se negocian, no se discuten, no se cuestionan, no se votan. Defendemos a ultranza todos los derechos humanos y con más fuerza los derechos más desconocidos, negados y violentados, como son los derechos de las diversidades sexuales,
genéricas y eróticas. Hacemos un llamado al Estado mexicano, la academia y la sociedad civil para prevenir y atender la violencia en contra de la población LGBTTIQA+, así como brindar una educación y salud en donde no se suscriba como una patología dentro de la visión heteronormativa. A reforzar sus esfuerzos en la lucha contra de las fobias de las diversidades, a las autoridades legislativas, a las que aplican la justicia y a quienes elaboran las políticas públicas que abran la mente y el entendimiento y cumplan sus funciones de protección al ejercicio de los derechos de las poblaciones diversas. Por una vida sin fobias y discriminación a las diversidades. Por una ciudadanía sexual con justicia y respeto para una sana convivencia. Contra los feminicidios y los abusos sexuales. Por una educación sexual laica, formal, objetiva y científica, sin discriminaciones, mitos ni prejuicios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Nos inspira, nos motiva, nos llena de energía este pronunciamiento de la FEMES. Muchas gracias. Tengo ahora el gusto de darle la palabra a nuestra querida Irene para atender las preguntas de los compañeros y las compañeras de los medios de comunicación. Adelante, Irene. Muchas gracias, Rodrigo. Qué emocionada, inspirada, y quisiera, antes de darle paso a esto, ¿dónde vamos a poder ver este video de México Vivo? Porque creo que es algo que tenemos que replicar y transmitir y difundir. Está bellísimo y es muy inspirador. Muchas gracias, Irene. A través de las redes de Diversa México, @diversaméxico, estará por salir en unos minutos. Tenemos la primicia, se iba a lanzar más tarde, pero aprovechando el espacio y la oportunidad, pues lo compartimos aquí a través de las redes de Diversa México en un par de horas. Muchas gracias, Irene. Excelente, porque también nos está diciendo aquí Héctor Salinas, si pueden, se puede replicar esto, que él es periodista también, que si puede replicarse esto dentro de los programas de los periodistas de manera independiente, si esto se puede utilizar. Por supuesto, sí. Les agradecemos compartirlo y difundir. Excelente. No sé si tenemos alguna pregunta. Yo de aquí no puedo ver lo que está pasando en el Facebook Live. Nos están preguntando aquí que cuándo fue la primera marcha, cuál es la historia. Creo que esto es bien importante. Como decíamos, no se trató de que alguien un día decidió salir a la calle, vestirse, travestirse y entonces hacer una fiesta. Esto es una conmemoración que tiene una historia y quizá nuestra querida Alma quisieras responder cuándo y por qué fue esta primera marcha, o de dónde viene la marcha gay, por qué, o la marcha LGBTTIQA+. ¿De dónde viene esta historia? ¿Nos lo podrías compartir, Alma? Con mucho gusto, Irene. Y es muy importante porque hoy en día las marchas, y está bien, y también es político, son festivas, ¿no? Pero se olvida la historia. La primera marcha fue conmemorando el movimiento de 1968, el movimiento estudiantil, y salieron los grupos, bueno, Nancy Cárdenas estaba ahí, Monsi mandaba sus saludos, Monsi Páez, ¿no? Pero había todo el grupo de estudios que se fundó con Monsi Páez, con Braulio Peralta, que era Sexpol. No había libros de sexología, no había libros menos de diversidades para aprender, entonces ellos los traían de Europa. Y la primera marcha surge para conmemorar, como lo mencioné hace un ratito, el movimiento 68. Y fue muy interesante. Salieron a marchar el grupo Lambda de Liberación Homosexual, que era mixto, hombres y mujeres y heterosexuales, mixtos en muchos sentidos de edades, académicas, posturas, clases sociales. Teníamos desde una chica que manejaba un camión de ruta 100, una mecánica, hasta doctorados, ¿me explico? Era algo muy interesante.
y el grupo Oikabet, encabezado por Jean María Castro, que era un grupo que se desprende del grupo Lesbos, que eran mujeres que trabajaban en su autoestima, porque había suicidios por el maltrato de la familia y la exclusión de las familias a hombres gays, lesbianas, bisexuales, no se diga porque no los aceptaban ni unos ni otros. Terrible. Y no se diga las mujeres travestis y trans, ¿no? Había suicidios y muy fuertes, lo cual no quiere decir que no lo hay, pero hay menos. Y salió el grupo FAR, el Frente Homosexual de Liberación, ¿no? Con Juan Jacobo Hernández, que es muy importante mencionarlo, y todos ellos. Y el Partido Comunista hizo un espacio de 1 cuadra para no confundirse con las diversidades. Y las feministas, por supuesto, apoyaban, y el Partido Trotskista era el único que apoyaba. Y entrando a Tlatelolco, la gente esperaba que apedrearan, chiflaran a los grupos de las diversidades, y fue todo lo contrario, se paran y aplauden. Fue sumamente emocionante. Y después en 1979 se hace la primera marcha, y era con política, porque había redadas. ¿Qué quiere decir eso? Llevaban a la cárcel a las personas por ir de la mano, como lo mencionabas, o en fiestas, sin ninguna cosa legal. Eran atentados contra la moral. Hacían redadas, a los hombres les ponían pelucas vilés y los sacaban en los periódicos, ya sabes, rojos, ¿no? Y llamaban a sus casas y a sus trabajos. No existían celulares, ¿eh? Y a las mujeres, pues todo el mundo las quería curar, ¿no? Es decir, querían abusar sexualmente de ellas también. Era terrible. Y había un grupo que se llamaba El Muro, de gente muy joven, con bats, que una vez persiguieron en el Parque México a músicos y artistas de la comunidad LGBTI+, con bats, ¿no? Y dañaron a varios. Entonces había cantidades de discriminación no legales, pero sí con ese valor, entre comillas, moral, que no ético, inmoral, mal usado desde religiones y posturas muy fundamentalistas, y lejos de tener una educación sexual abierta, ¿no? Fue muy interesante. Entonces eran, por ejemplo, consignas como mi cuerpo es mío, ¿no? No hay libertad política si no hay libertad sexual, como algunas de las grandes consignas que se abrieron y que fue súper interesante. Quiero mencionar también la primera marcha contra la violencia, que los policías nos dieron macanazos. Estaba Esperanza Brito, Elenita, bueno, gente, las feministas de primera generación o de segunda, no sé. Pero creo que es importante decir esto, que era una marcha por los derechos de todos los humanos en educación. Salud, es muy importante hablar de la salud. En política, en todas las áreas de la vida para cualquier persona, ¿no? Hoy en día todavía, si no están casados, no se permite que la pareja vaya a visitar a su enfermo del mismo sexo género, ¿no? Y otras muchas cosas. Entonces nos falta mucho, y como bien dices, vamos para atrás. No puedo yo aceptar que exista una gobernadora, hija de un gobernador, violador. No puedo. Ajá. No puedo aceptar que se sigan haciendo estos crímenes de transfobia, que están fuertísimo, y homofobia. Y la exclusión en las familias a sus hijos, hijas, hijes, por su orientación sexual y su identidad de género. Entonces esa marcha hoy llegó a mi mente con mucha actualización, porque la fiesta está, pero también hay que volver a poner el dedo en renglón de que
lo personal es político, lo sexual es político y mi cuerpo es mío y todos y todas tenemos derecho al amor. Y como bien decía Reina, ¿no? Nos da mucho miedo el amor. Vivimos en un mundo cruel, de mucha violencia, y si nos educaran más con amor, disminuiría el machismo, los feminicidios, las transfobias, bisexofobias, todas las fobias, y aceptaríamos a las personas por su amor, por su dignidad, por lo que son, por lo que saben, con respeto y honor. Muchas gracias. Gracias, Rina. Aquí me están, Guillermo Imay dice, ¿qué opinan, quien quiera responder la pregunta, de que la homosexualidad está de moda y que la bisexualidad no existe? ¿Cuáles son sus comentarios al respecto? Gracias. ¿Quién quiere responder? ¿Rina? Rina. Adelante. Mira, no puede estar de moda algo que o lo traes o no lo traes. Es como ser diestro y ser zurdo. Si yo soy diestra, aunque estuviera de moda ser zurda, y yo juegue con una pluma, ¿tú crees que firmaría un cheque? No. Entonces, una cosa es que la gente esté explorando y no es raro que se den un beso o qué tal, pero ya a la hora del erotismo, cada quien sabe qué siente. El instinto del deseo no es algo de convencimiento, es algo de sentimiento. Si alguna vez te ha pasado que tu familia te dice que esta es la persona que te conviene y tú por más que te haces coco wash que sí y sabes que sí, no te prende, sabrás que es un instinto, no es si está de moda o no de moda. Entonces lo que está de moda es que se habla del tema. Entonces mucha gente cree que ve más personas, pero ve más personas porque en el momento en que aparecen los derechos, la gente tiene menos miedo de manifestar la verdad. Antes mucha gente gay se casaba de formas heterosexuales y luego ya veía cómo se las arreglaba. Entonces parecía que solo habían 3, pero pues debajo de mucha gente muy infeliz. Ahora, de la bisexualidad hay gente que es bisexual. Eso es una cosa que ya es más que rebasada. Si tú no eres bisexual, seguramente te lo cuestionas porque como tú no lo sientes, entonces nosotros creemos que se hace la teoría en función de uno mismo. Si yo no lo siento, entonces yo cuestiono si eso estaba, si existirá o no existirá, porque en mi cabeza no cabe. Mi vida, no siempre podemos entender todo, ni todos tenemos todas las vivencias. La gente bisexual, obvio, existe. La gente homosexual, obvio, existe. La gente que le gusta a la gente trans existe y todas las orientaciones existen, independientemente que tú comulgues con esas o no. Muchas gracias, Rina. Erika Segura nos pregunta que cómo podemos tener acceso al pronunciamiento, Ana. ¿Dónde se va a poder ver? ¿Cómo podemos tener el escrito? Se va a subir a la página de Facebook de la Federación y también a la página oficial de la Federación. Ahí van a estar. Bien. No sé si ustedes de allá que pueden ver el live, vean que hay algún comentario o pregunta. Sí, aquí estoy viendo y dice, ¿qué función tienen los medios? ¿Por qué consideran que es importante que los medios tengan acceso a esta información? Adelante. Creo que es para ti, Irene. Claro, porque somos los medios de comunicación ejercemos una función fundamental o ejercen, y quienes estamos dentro de los medios somos no solo informadores, sino también formadores de criterios. Para mucha gente, si lo dijo López Dóriga, es la neta del planeta. Hoy los youtubers y los influencers y toda esta gente en redes sociales tienen una gran influencia para el comportamiento de las personas. No podemos modificar eso, pero sí podemos modificar el discurso. Si nosotros tenemos aliados dentro de los medios de comunicación, si quienes estamos en los medios de comunicación sentimos este compromiso social, podemos entonces hacer que esta información se vuelva parte de la formación de tu criterio respecto a temas tan importantes como son los derechos sexuales y la diversidad sexual. ¿Querías decir algo, Rina?
Para la que preguntó de bisexualidad, aquí tienes el libro Bisexualidades y métete a la página elarmarioabierto.com.mx. Ahí vas a encontrar muchísima bibliografía sobre temas de diversidad, muchísima. Entonces, como bien estamos diciendo, la única manera de entender estos temas es leyendo, estudiando, acercándonos, dejando de estar de yo pienso, yo creo, y más bien leyendo cosas que ya están investigadas, puestas, y escuchando testimonios. La gente deja de ser un monstruo cuando ves una persona que lo único que le pasa es que ama a otra, o una persona que lo único que le pasa es que necesita modificar cosas de su cuerpo para sentirse mejor. Y de pronto nadie es un monstruo. Eso no quita que, como decía Alma, eso no quita que tenga una carrera que aporte a la sociedad. La gente trans tiene carrera, aporta a la sociedad, son personas productivas, solo nacieron con una situación que necesitan apoyo y una modificación y tan. La gente homosexual solamente ama a alguien del otro sexo. Eso no quita que puede estudiar doctorado, licenciatura, lo que sea. No hace ni mejor ni peor persona. La diversidad sexual es absolutamente inocente, o sea, no ha dañado a ningún ser humano. Yo de veras me cuestiono por qué nos cuestionamos tanto. No es un daño social, ni hay más gente, ni hay menos gente, no genera nada a la sociedad, pero la sociedad sí ha hostigado terriblemente la diversidad. Claro. Rodrigo, ¿querías comentar algo? Porque te vi así como que querías decir algo, ¿no? Me está preguntando aquí Carla Varela que si sabe si va a haber marcha. ¿Alguien sabe sobre la marcha? Creo que habrá una marcha virtual y creo que habrá algo de marcha presencial, pero no tenemos toda esta información. Sí, ya está saliendo, ya está en las redes, la marcha virtual y también la marcha en físico, y están convocando. Sí va a haber, así que de las dos, tanto online como físico, para las personas que deseen acudir. Bien. Pues obviamente sobre este gran acontecimiento, este gran evento que estamos llevando a cabo, que se está llevando a cabo en este momento, habrá un boletín informativo que transmitiremos a los medios de comunicación con la finalidad de que tengan la información, pero también de que se abran espacios para que cualquiera de ustedes, de nosotros como voceros, podamos llevar toda esta información, porque tanta falta hace la educación sexual que poder tener cualquier espacio en cualquier momento abona de una manera positiva a esto que es la discriminación, a esto que son las fobias, a esto que la gente no entiende, porque como bien dice Rina, creemos que lo único que importa es lo que yo tengo en mi mente o en mi experiencia, y yo siempre les digo, lo que tú tienes son valores o son prejuicios. Siempre hay que cuestionarnos, porque suponemos o basamos nuestra vida en nuestros supuestos valores y muchos de ellos son estos prejuicios y estos miedos respecto a lo que desconozco. Por eso la educación es tan importante. No sé si haya algo más. Sí, aquí pregunta Ignacio Monsalvo, ¿por qué se habla de educación sexual y diversidad sexual? Bueno, yo apenas me voy sumando, pero sí, les acabo de compartir por ahí, acaba de salir una publicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el tema de las violencias que se viven en los espacios escolares. Entonces, uno de los temas es que estamos viendo cómo hay contramovilizaciones donde el eje concreto tiene que ver con las reacciones respecto a los avances en materia de diversidad sexual, reconocimiento de los derechos de las personas trans, matrimonio igualitario, todas estas cuestiones. Entonces, el recurso más importante sería la educación, y también nos encontramos que hay un problema en el asunto de la educación pública, es decir, pues las escuelas donde se forma el profesorado se llaman normales, nada más con eso podemos dimensionar que tienen un papel regulador y normalizador que les prohíben al profesorado que vive desde la diversidad sexual y de género, ser quien es. Hemos tenido en los últimos años debates importantes por ejemplo, el reconocimiento y el respeto a las maestras trans, por ejemplo. Aquí en Guadalajara tuvimos un caso muy sonado y donde a los padres de familia les da miedo
sea, pueden ver a las mujeres trans haciendo trabajo sexual, pero tenerlas como maestras les da miedo a muchos, porque entonces se convierten en un referente digno, legítimo, como debiera de ser, y a eso le tienen miedo. Vemos el tema de cómo se presiona para que los maestros homosexuales, maestras lesbianas, que de alguna manera oculten su orientación sexual y que si se ven femeninos o masculinas, además se acomoden para dar una imagen. Vemos el tema del acoso y el hostigamiento digamos, del acoso escolar por diversidad sexual, que es uno de los más importantes. Entonces, por ejemplo, la encuesta sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género, se encontró que las personas adolescentes que ya sabían su orientación sexual, al ser adolescentes, vivieron agresiones físicas. El 11% lo vivieron en su casa, el 16% en su barrio, pero en la escuela lo vivieron el 26%. Esto no es casualidad, es porque en la escuela existe un currículum oculto donde además de los contenidos que ocultan el tema, existen una serie de prácticas que enseñan como valor el rechazo y la violencia hacia las diversidades sexuales. Estas agresiones evidentemente acontecen cuando el personal es omiso o cuando el personal escolar incluso forma parte. Y la experiencia, por ejemplo, de profesorados en el acercamiento que tuve el año pasado con el profesorado, porque hay que decir que además la mitad de los libros de texto de primero de secundaria ya vienen con el tema, con algunos conceptos. Bueno, el profesorado que apoya el tema, entonces vive también experiencias mucho de estigmatización en las escuelas, es decir, como, ay, pobrecita maestra que es feminista, está amargada, ¿qué le pasó? ¿Por qué? O sea, hay procesos de estigmatización por parte que vive el profesorado que está a favor y que entonces entra pues en procesos de resistencia. Entonces, la educación pues sería un gran remedio para entrar en procesos de prevención de la violencia y la discriminación, pero entonces el tema de la educación también tiene que intervenirse para transformar la cultura escolar, los contenidos, el currículum. Pues es una de las tareas más importantes si realmente queremos generar un cambio ante pues iniciativas que a veces están pues muy bien financiadas, con mucha construcción, que se han probado en otros países y luego las traen como el bus de la libertad, como el con mis hijos no te metas, como este tipo de cosas, ¿no? Bueno, por último quiero señalar que parte de la iniciativa de PIN Parental que va enfocada a que estos temas no se toquen en escuela, sino que se toquen en casa. Entonces ellos dicen que estos temas de diversidad sexual se toquen hasta que la persona sea mayor de edad. Es decir, que otros temas de educación sexual sí se toquen, pero que estos hasta que la persona sea mayor de edad, que hasta entonces pueda pensar que tiene una orientación no heterosexual o una identidad de género que sale del modelo binario, cuando en realidad el 50%, alrededor del 50% de la población, pues que homosexual, heterosexual, homosexual, bisexual, heterosexual también seguramente, ¿no? O lesbiana también, transgénero, transexual, no binaria, se da cuenta de su particularidad, cerca de la mitad, durante la infancia. Entonces, si se dan cuenta durante la infancia, entonces se tiene que informar, pues por lo menos durante la adolescencia, pues para la construcción de su identidad, y también se tiene que informar, pues para combatir estas situaciones de acoso y de violencias que viven, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Armando, gracias. Y creo que son todas las preguntas que tenemos por hoy. Otra pregunta. Sí, gracias, Paula. Nos preguntan también cuáles son los espacios a los que pueden acudir para un acompañamiento terapéutico, pero que sean formales, porque justamente creo que con tanta información y tantas redes sociales, a veces cae como esta parte de que puede haber mucha información, pero a veces no la mejor, ¿no? O sea, y creo que han habido noticias que justamente han hablado como de los coaches, qué podemos hacer o en dónde se pueden informar. Muy buena pregunta. ¿Quién quiere responderla? Bueno, está la Federación Mexicana de Educación Sexual, donde están agrupados
todas las asociaciones que dan educación sexual y terapia sexual en la República. Ahí pueden consultar. Y bueno, todas las presentes casi somos terapeutas sexuales y la sexualidad se debe de enseñar desde que nacemos, porque es algo vital, es vida, es amor, es amar la naturaleza, es ceros, es todo. Pero está la Federación AMSAC, el Armario Abierto con Rina, Imesex. Imesex, por supuesto, bueno, varias asociaciones de toda la República. Entonces pónganse en contacto de acuerdo a la localidad de donde están y busquen en la FEMES, la Federación, todas las asociaciones, ¿no? Por supuesto, hay bastante y que existen porque no se da desde primaria a todas las edades la educación sexual, como bien nos dice Armando. O sea, la educación sexual es para evitar embarazos no deseados, abortos no deseados, pero el aborto es un derecho, la educación sexual es un derecho y por supuesto incluye derechos humanos y respeto al otro y las diversidades. Y por eso está incluida la educación de las diversidades y el respeto para no crear fobias, ni miedos, ni tabús, ni mitos en la sexología, y ojalá y fuera desde kinder. Tengo nariz, tengo boquita, como los países de Noruega, por ejemplo, ¿no? Tengo manitas, tengo vulva, tengo pene, y es algo maravilloso porque está aquí la representación y con respeto y amor y con cada nivel escolar de desarrollo de los niños. Los niños ven más cosas en la televisión de violencia y sexualidad horribles que lo que aprenden en un salón de clases de educación sexual y respeto. Gracias, Alma. Y sabemos que los niños tienen acceso muy fácil hoy a la pornografía y no hay control para que ellos tengan este tipo de información, este tipo de imágenes que son muy impactantes y que distorsionan el verdadero sentido de la sexualidad y su desarrollo psicosexual. Se cree que entre los 8 y 11 años los niños, las niñas tienen por primera vez acceso a la pornografía y hay de todo tipo de pornografía, ¿no? Desde la más light hasta la más hard. Y esto, pues, ¿cómo controlarlo? Con educación sexual. Y algo respecto a la pregunta que hacía Paula, sí es importante que se recurra a las instancias y a los sexólogos que te confirmen que lo son, porque hay personas que se ostentan como sexólogos, como terapeutas sexuales, y en realidad no lo son, o tienen una formación de no sé en dónde, con inclinaciones, orientaciones religiosas o con cierto tipo de ideologías que no pueden ir en el marco del humanismo como nosotros hemos aprendido. Ni siquiera los ginecólogos, no digo todos, pero ni siquiera médicos, los encargados de la salud, por ejemplo, genital, tienen educación sexual. Entonces, no pueden orientar en muchas ocasiones en este aspecto a sus clientes y pacientes por falta de esta información. Entonces, sí es importante acudir a las personas indicadas. Armando, ¿quieres hacer un comentario? Sí, yo quisiera comentar que en la comunidad que trabajamos desde la federación y otros espacios, entonces, por ejemplo, cuando si se comunican con alguna organización y en esta organización no está la persona experta, pues de alguna manera nos comunicamos y preguntamos en dónde hay alguien especializado en el tema o incluso en tu ciudad, porque a lo mejor te estás comunicando con alguien que no está propiamente en tu ciudad y que luego la misma federación y otras organizaciones pueden recomendarte a alguien que está ahí muy cerca. Entonces, esta parte de formar una comunidad sexológica también yo creo que es un recurso muy importante. Claro, gracias Armando. Y recordemos que tú puedes poner, no sé, cómo quiero hablar sobre mi orientación sexual y te salen ahí terapias de conversión, ¿no? Nosotros te ayudamos, así como enganchan muchas veces a las chicas a no interrumpir legalmente el embarazo para que tengan a los hijos y darlos en adopción, haciendo una manipulación y una alienación que es totalmente, desde mi perspectiva, inconstitucional y que debería ser un delito. Pero bueno, entonces sí saber que se recurre a las instancias adecuadas. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que hemos terminado, ¿verdad, Rodrigo? Muchas gracias, Irene. Sí, ya no tenemos más preguntas de momento.
En nombre de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, queremos agradecer a cada voluntad, a cada persona que nos ha acompañado en esta tarde, pero sobre todo agradecer el que amplifiquemos este mensaje. Si bien vivimos en un país con una terrible ignorancia, también habemos personas que podemos y tenemos la capacidad de llegar a más. Amplifiquemos estos mensajes, amplifiquemos los derechos. Agradezco infinitamente a Alma Aldana por acompañarnos, a Rina Riesenfeld, a Víctor Hugo Flores, a Irene Moreno, Paola Alcántara, a Armando Díaz y por supuesto a nuestra presidenta por su liderazgo y visión, Ana María Delgado. Muchas gracias. En nombre de la FEMES, recordemos, la sexualidad es tan diversa como diversas somos todas las personas. Y para que cada persona pueda ser y pueda vivir sus derechos humanos en igualdad y plenitud, debemos respetarles, debemos defenderles, debemos amplificarlos. Que cada persona pueda así ser, que pueda alcanzar su pleno desarrollo y, como bien decía Rina, ojalá en amor, en respeto, en armonía, como ciudadanas, como ciudadanos, como personas, cada una de nosotros. Muchas gracias desde la FEMES, que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima.